Hoy tenemos lo que llamamos feria de ministerio, donde usted va a elegir un ministerio donde quiere servir al Señor. Por eso vamos a reflexionar un poco sobre los ministerios. Hoy el mensaje se titula Soy parte de un ministerio. Ese es el título, Soy parte de un ministerio. Cuando el Señor le concedió la salvación, déjeme decirle que también le asignó un don para que usted tenga esa habilidad para servir al Señor. Yo no sé cuál es ese don. Sin duda alguna usted debe de empeñarse en descubrir cuál es ese don. ¿Qué le apasiona? ¿Qué le llama la atención? Mínimo hay 20 dones en la Biblia y mínimo usted tiene uno. La iglesia del Señor tiene 5 ministerios bien definidos y cada miembro de la iglesia debe de encajar en uno de ellos. Debe de servir al Señor, por lo tanto, debe de saber en cuál ministerio ha de ministrar a su Dios. Abra su Biblia en Mateo 22, versículo 37 al 40. Un versículo que sin duda alguna usted conoce. Mateo 22, 37 al 40. Vamos a leer por el momento el versículo 37, el versículo 38. ¿Lo tiene? Amén. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Hasta ahí nada más. ¿Sí? Nuevamente, vamos a leerlo. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo adoremos. No puedo adorar a Dios si no tengo una relación de amor con Él. Un intérprete de la ley le preguntó algo a nuestro Señor para probar no tanto su conocimiento, pero sí su juicio. El amor de Dios es el primero y grande mandamiento y el resumen de todos los mandamientos de la ley. Nuestro amor por Dios debe ser sincero, no solo de palabra, no solo de lengua, sincero. Todo nuestro amor es poco para dárselo, por tanto todos los poderes del alma deben de comprometerse con él. Todos los poderes del cuerpo deben de comprometerse con él y ejecutar su palabra. ¿Cuál es la mejor adoración? La obediencia. No es tan solo un canto como muchos han suprimido la adoración a un canto y hasta eso lento. No, la adoración va mucho más allá. Adorar a Dios es obedecerlo en todo. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Dice así, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y el Señor Jesús le está hablando al Padre y le dice, me mandaste con un propósito y ya lo he terminado. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. La mayor adoración, amados hermanos, se llama
obediencia. El corazón representa todo nuestro ser. Amarás al Señor con todo tu corazón. El corazón representa tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Está hablando de una forma metafórica. Hay personas que podemos decir, el señor fulano de tal tiene 500 cabezas de ganado. ¿Nada más tiene las cabezas? No, estamos hablando del animal completo, ¿verdad? De la misma manera, cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, está hablando de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo, todo tu ser. El espíritu me relaciona con Dios y me da conciencia de quién soy. El alma es donde está la voluntad, el raciocinio y las emociones, y Dios espera que también le ame. El cuerpo es lo que me permite relacionarme con el ambiente material y poder hacer las cosas que se tienen que hacer en este ámbito material. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo entonces deben de amar a Dios con todo lo que implica. Adorar a Dios implica un amor correcto. Eso quiere decir que hay amores incorrectos. Debo de amarlo con el amor correcto. Hay un amor que se llama ágape y ese es el amor correcto. Hay un amor que se llama filial. Y también Dios nos invita a que lo amemos como amigo, como padre. Y Dios espera que lo estemos amando de una manera correcta. No es como tú quieres, no es como yo quiero, es como Dios manda. Es la gran diferencia. Adorar a Dios implica la obediencia correcta. No es obediencia a medias. La obediencia a medias se toma como rebeldía. Saúl intentó hacer esto. El rey Saúl se le dijo, vas a exterminar a los amalecitas. Todos deben de morir. ¿Y qué hizo Saúl? Se trajo lo mejor del ganado, traía al rey y le sale al encuentro el profeta Samuel y le dijo, como pecado de rebelión es la obstinación. Se te dijo qué tenías que hacer y no lo hiciste. Amado hermano, la obediencia es sumamente importante. A Saúl, la obediencia parcial le cosechó, amados hermanos, que le quitaran el reino. Y su descendencia ya no pudo reinar. Eso nos habla de que hay consecuencias. Usted puede decir, sí, es que estoy haciendo algunas cosas bien, qué bueno. Eso quiere decir que hay otras cosas que no lo está haciendo bien. Y la obediencia a medias, amado hermano, no cuenta. Adorar a Dios implica una relación correcta. Hemos estado hablando de que usted se tiene que relacionar con el Espíritu Santo. Hemos estado hablando de que usted tiene que hacer su devocional todos los días, platicar con Dios, alimentarse de la palabra todos los días, procurar hacer la voluntad de Dios todos los días. Una relación correcta es parte de una adoración. Dios lo que primero ha de ver, amado hermano, es nuestro corazón, que no se nos pase por alto. Antes de que Dios vea lo que estamos haciendo, Dios va a ver mi condición de cómo estoy delante de Él. Vuelvo a repetir porque ya lo mencioné un día. Cuando Adán pecó, Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y no se refiere al lugar geográfico, sino a la posición espiritual, su condición espiritual.
¿Dónde estás ahora? Y Adán ya estaba en rebelión, en desobediencia. Porque el diálogo empieza con eso. Y Adán dice, la mujer, señala a la mujer, y dice que tú me distes. Le echó la culpa primero a la mujer y después a Dios. Ya estaba en rebelión. Dios mira nuestro corazón, mira la condición en la cual nos encontramos. Él va a determinar si acepta o no lo que tú traigas delante de Él. ¿Quieres ser aceptado por Dios? Seamos obedientes. Seamos verdaderos adoradores. Ese es nuestro desafío, ser un verdadero adorador. En Juan 4, 23, 24, dice que Dios busca a los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Esto habla de una relación con el Espíritu Santo basado en las escrituras. Porque dice la misma palabra del Señor, tu palabra es verdad. Entonces, Dios espera una verdadera adoración con una relación correcta. Desafío. Te invito a que seas o seamos verdaderos adoradores. Te invito a que seas parte del ministerio de adoración. Punto número 2, versículo 39 y 40. ¿Lo tiene? Estamos en Mateo 22, recuerde. Mateo 22, 37 al 40. Vamos a leer versículo 39 y 40 y dice así. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué voy a amar al prójimo? Para poderlo servir. Usted no puede servir a una persona que no está dispuesto a amar. Usted no estará dispuesto. Un día visité, ya sea en la presencia del Señor, ese hermano, lo visité en el hospital, le iban a quitar parte del pie, diabético, se le infectó. Cuando llegué hasta donde estaba él, y me dice, hermano, ¿para qué viene? Huelo muy feo. ¿Usted sabe a qué huele la carne podrida del ser humano? Es lo más apestoso que puede haber. Cuando algo se nos infecta, hermano, y apesta, nosotros los seres humanos somos los más apestosos. Olemos bien feo. Le dije al hermano, no vengo a oler el mal olor, vengo a verte a ti. Ahí estuvimos. Y sí, hermano, solía re feo. ¿Por qué podemos tolerar malos olores? ¿O por qué no estás dispuesto a tolerar malos olores? Porque cuando tú ves a un borrachito tirado ahí en la calle, también huele feo. Y Cristo también murió por ellos. ¿Por qué cuando tú ves a un drogadicto tirado en la calle, también huelen feo? Cristo murió por ellos. Cuando tú ves a un indigente y cuando tú lo veas, ese es el panorama espiritual. Sucios, malolientes, vino Cristo, te rescató, te dio una buena bañada, te rasuró, te dio ropa nueva, anillo nuevo, te perfumó.
Eso es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Literalmente, eso es lo que Cristo ha hecho. Y Él nos manda a amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el segundo y gran mandamiento. Hay un amor propio que es corrompido y es raíz de los pecados más grandes y debemos alejarnos de él porque nos destruye. Hay un amor egoísta que solamente piensa en uno mismo y eso no es lo que Dios quiere, porque el amor propio, que es la regla del deber más grande, amados hermanos, debemos de tener el debido interés para el bienestar de nuestra alma y de nuestro cuerpo y debemos amarnos. Si yo me amo, podré amar a mi prójimo. Por lo tanto, debo de empezar amándome. Ese mandamiento es muy amplio porque aquí entra la mayordomía. Déjeme decirle, los cuidados que debemos de tener hacia nosotros mismos. Y son muy amplios, pero no voy a hablar de eso. Solamente tome en cuenta que debemos de ejercer una excelente administración de nuestro ser. Debemos amar a nuestro prójimo tan verdadera y sinceramente como nos amamos a nosotros mismos, pues nosotros quisiéramos lo mejor para nosotros mismos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, así anhela para el prójimo también. Así anhélalo. Si tú anhelas lo mejor para ti, bueno, anhela lo mejor para tu prójimo. Y es importante, en muchos casos debemos de negarnos a nosotros mismos por el bien del prójimo. Si es que queremos expresar ese amor divino al prójimo, ¿por qué voy a amarlo? Porque es un mandamiento de Dios. Ama a tu prójimo. No tengo permiso de parte de Dios para odiar, porque dice, ama a tu enemigo. No hay permiso de sentir resentimiento. El Señor dice, ámalo. Había una señora muy molesta con su esposo y llegó con el pastor y le dice, pastor, vengo a que me aconseje. El pastor le pregunta, ¿y cuál es el problema? Ya no amo a mi esposo. Y el pastor le dice, bueno, ese no es ningún problema, porque la escritura manda a las esposas que solamente se sujeten. Pero si ya no lo amas como a tu esposo, ámalo como a tu prójimo. Hermano, ya no puedo amarlo ni como a mi prójimo. Bueno, si ya no lo puedes amar como a tu prójimo, entonces ámalo como tu enemigo. Pero ámalo. Y a veces andamos buscando excusas para no amar. ¿Sí? Y no hay excusas delante de Dios. El mandamiento de amar a nuestro prójimo, amados hermanos, debemos de considerarlo mucho. Si no hay amor, no hay servicio. Si no hay amor, no hay servicio. Y es importante que cada uno de nosotros asimile. ¿Por qué estoy dispuesto, amados hermanos, a servir a otras personas que muchas veces ni siquiera conocemos? Porque el amor de Dios está en nosotros. Es importante entenderlo. ¿Por qué no estoy dispuesto ni siquiera a veces a ayudar a mi padre y a mi madre? Porque no estoy manifestando amor.
nuestro desafío. Es un verdadero privilegio servir a Dios. Amén. Hay que servir a nuestro Señor, porque Dios nos invita a servir al prójimo. Hasta un vaso de agua que le des a una persona delante de Dios será tomado en cuenta. Nada de lo que hagas con amor será quitado de la presencia de Dios. No, al contrario, va a ser anotado. Y el día que te presentes delante de Dios, podrás escuchar, buen siervo, fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Qué es lo que Dios está valorando? Un servicio con amor. Esa es la clave. Nuestro desafío, amado hermano, es sirve a tu Señor, sirve a tu prójimo y te invito a que te unas al ministerio de servicio. Mateo 28. Abra su Biblia en Mateo 28, versículo 18 y 19. ¿Lo tiene? Mateo 28, 18, 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tercer punto. Tercer punto. Soy parte de un ministerio. Tercer punto, ministerio de la predicación o predicar. Predicar la palabra. Ahora encarga solemnemente a los apóstoles y a sus ministros que vayan a todas las naciones. La salvación que iban a predicar, amado hermano, es una salvación real y verdadera. Necesitamos entender que tú y yo estamos en misión. ¿Alguien ha visto la película Misión Imposible? Hay varias versiones. ¿Lo han visto? ¿Sí? Bueno, esa es nuestra tarea. Estamos en una misión y podríamos decir humanamente en una misión imposible. Hay que predicarle el evangelio a todo el mundo. Más de 8.000 millones de personas. ¿Se puede? ¿Se puede? Haz tu parte. Podríamos decir, pues sí, pastor, mandamos mensajes por internet, pero no todos tienen internet. Entonces, ¿cómo le hacemos? Predicamos por la radio. ¿No todos escuchan la radio? Y si predicamos por televisión, bueno, un minuto de televisión te va a costar como $500,000. Haz tu parte. Solamente haz tu parte. Lo que te corresponde a ti. Hay un mensaje que entregar. Panta taedna es traducido todas las naciones, pero el griego dice panta taedna, cada grupo étnico. ¿A qué grupo étnico perteneces? Predica en tu grupo étnico, en tu grupo social, al que tú perteneces. Predica el evangelio. Hay muchas personas que anhelan entender el mensaje de salvación. Ayer estuvimos en San Cristóbal, nos llevó la hermana Vero, mamá de Mayita y Carlet. Fuimos a ver a una profesora y estaban platicando la hermana Oli y la hermana Vero y yo calladito me miraba bonito. Pero expresó que es católica
y frente a nosotros tenía el cuadro de la cena. Y en un momento me metí a la plática y le dije, ¿ya has visto el cuadro de la cena y qué simboliza? Me dice, pues sí, sí lo he visto, pero no sé qué simboliza. ¿Sabes qué contiene la copa? Me dijo, pues jugo de uva. ¿Sabías que ese jugo de uva simboliza la sangre de Cristo? ¿Ya viste que tiene Jesús en las manos? Me dice, pan. ¿Tú sabes qué simboliza el pan? Digo, simboliza el cuerpo de Cristo. ¿Tú sabes qué simboliza el pan y el jugo de uva juntos? Me dice, no, significa el sacrificio de Jesucristo. Digo, yo fui católico y te diré lo que nunca nos dijeron. Cuando yo le dije eso, ella se quedó así. Sí, dígame. Y le contamos la historia de Dios, la otra parte que realmente a nosotros, los que fuimos católicos, nunca nos dijeron. Yo le decía, nos dijeron que Cristo vino al mundo, que nació de una virgen, que estuvo entre la humanidad y que un día fue crucificado para perdonar nuestro pecado. Pero no nos dijeron que teníamos que hacer un pacto con Él. Y se quedó ella así. No nos dijeron que Jesús era el puente para pasar a la gloria eterna. No nos dijeron que solamente a través de Él conseguíamos salvación. No nos dijeron que solamente es por fe. Y el día que creamos esa obra redentora, alcanzaremos salvación. Ella terminó aceptando a Cristo. Tú tienes que entregar ese mensaje. Tenemos que entregar ese mensaje. Hay muchos beneficios. Y yo le decía, al aceptar a Cristo nos entregan un regalo gigantesco. Y adentro de ese regalo gigantesco hay más regalos pequeños que tú tienes que abrir. Y cuando tú abres uno, te encuentras que vida eterna para el que ha creído en Cristo. Amén. Y hay muchos regalos pequeños dentro de ese regalo enorme. Y yo le decía, los beneficios de creer en Cristo son enormes. ¿Sabías? Le digo que ahora Cristo estará contigo hasta que Él venga por segunda vez. Ese es otro regalo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué dicha! La del cristiano, gozar de la presencia de Dios. El cristianismo es la relación de un pecador que pide salvación de la merecida y de la inmerecida gracia de Dios. Recurre a la misericordia del Padre por medio de la expiación hecha por el Hijo encarnado y por la santificación del Espíritu Santo, y se entrega a ser adorador y servidor de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué hermoso es haber creído, pero qué hermoso es llevar el mensaje de salvación a otras personas. ¿Qué vas a predicar? Lo que tú ya creíste. Fuimos a San Fernando el miércoles. Le predicamos a una jovencita que tiene cáncer, 15 años, Vania. Estaba su hermana, Vania tiene 15, estaba Valeria, 13 años, y estaba Isis, de 11 años. Las tres aceptaron a Cristo. Y cuando estábamos velando a la hermana Ruth, nos acercamos a Liliana y ahí tomando café le compartimos a Cristo. Y también Liliana aceptó a Cristo. 5 personas vinieron a los pies del Señor esta semana. Comparte a Cristo. Compártelo. Que vas a predicar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Por eso tienes un testimonio. Tienes tu historia. Predícala. Hay que dar a conocer la obra de redención.
Hay que dar a conocer, amados hermanos, el perdón de Dios. Hay que dar a conocer esa gracia divina. Y hay que decirle a la gente, la salvación es gratuita. En Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Manifestemos, amados hermanos, el evangelio a las personas. Nuestro desafío, tu desafío, mi desafío, nuestro desafío es predicar el evangelio. Ahí donde tú andas. Hermano, me da cosa predicar. No nos dio cosa andar cometiendo pecado. Algunos fueron criticones, chismosos. Bueno, ahora habla la palabra de Dios. Algunos fueron borrachos. Llénate del Espíritu Santo y predica la palabra. Yo no sé qué fue, pero no nos dio vergüenza andar en el pecado. Que no te dé vergüenza predicar a Cristo. Nuestro desafío es que prediquemos la palabra del Señor. Y te invito a que seas parte del ministerio de evangelismo. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Los discípulos deben de reconocer públicamente su alianza con Cristo por medio de la señal del bautismo, que es una ordenanza y es bajo la autoridad de Dios Trino ejecutada. Hemos pospuesto pospuesto el bautismo, pero déjame decirte que el bautismo es la entrada a la comunión total en la iglesia. El bautismo nos mete a la iglesia redimida. ¿Eres parte? Sí, porque Cristo está en tu corazón. En aquel entonces, yo acepto a Cristo y en ese momento chungún al agua. Nada de que se postergaba un mes, un año, 2 años. No. En cuanto aceptabas a Cristo, te ibas al agua. No postergues. Obedece el mandato. El mandato no lo dio el hombre. El mandato no lo dio la iglesia. El mandato lo dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en primer lugar, ahí vas a definir si vas a ser obediente o no. El bautismo nos permite participar de privilegios, pero también de responsabilidades. Los discípulos debían bautizar personas porque el bautismo une al creyente con Jesús en su muerte por el pecado y su resurrección en una vida nueva. Nos identificamos con el Señor Jesucristo. El bautismo muestra sumisión a Cristo y disposición a vivir en la forma en que Dios quiere que vivamos. A veces queremos, amados hermanos, servir a Dios, pero hay un punto en el cual no hemos reflexionado. La obediencia. ¿Por qué no has querido obedecer a Dios en el bautismo? ¿Por qué no has querido identificarte con Cristo? Yo veo a muchos jóvenes que se identifican con su cantante favorito y se quieren vestir como su cantante favorito. O hay jovencitos que tienen a un jugador de fútbol favorito y tienen camisetas, logos, todo lo que su jugador favorito tiene. Pero llegamos al mundo cristiano. Nuestro Salvador debe ser nuestro personaje favorito. Y nos debemos de identificar con Él. Si Cristo se bautizó, yo también me bautizaré o me voy a bautizar. Si Cristo predicó, yo voy a predicar. Si Cristo oró, yo voy a orar también. Cristo estudió la Biblia, yo la voy a estudiar también. Pero ¿qué pasa?
Tal parece que el mundo se ha metido más en nuestro corazón que el mismo Señor Jesús. Al aceptar a Cristo somos parte de la unidad del cuerpo de Cristo. Estamos siendo uno con Cristo cuando tú le aceptas. Nuestra responsabilidad es vigilar que no se rompa ni se destruya esa unidad. En Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es solamente compañerismo, no solamente es comunión, relación, es unidad. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Si yo le quito un brazo al cuerpo, ¿qué le pasa al brazo? Se muere, se pudre, se echa a perder. Yo tengo que entender entonces que va más allá de compañerismo, va más allá de relación, es unidad. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Somos cuidados y protegidos por Dios. Amado hermano, es importante entender que hay un ministerio que se llama compañerismo comunión, pero tiene una gran responsabilidad, proteger la unidad de la iglesia. Desafío: cuidemos de la unidad de nuestra familia en la fe, nuestra iglesia, de nuestra célula, nuestra propia familia en casa. La invitación es que seas parte del ministerio de compañerismo o de comunión. Y por último, Mateo 28:20. Lee conmigo el versículo 20 y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Somos parte, amados hermanos, de una iglesia que trabaja por ministerios. Está establecido allá en Efesios. Efesios 4, los ministerios. Y hay uno que se llama enseñanza. Y yo tengo que entender este ministerio también, porque todos en debido momento estamos involucrados. Cuando tú compartes una porción de la palabra a alguien, tú estás enseñando. El contenido de la futura enseñanza de los apóstoles se desprenderá de lo que Jesús les había mandado a proclamar. Jesús les asegura su presencia constante mientras se dirigen a cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Y dice allá en Hechos capítulo 2 que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, pero la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo. No es el simple hecho de enseñar entonces. Jesucristo fue el maestro de maestros, pero fue maestro entrenador. Es algo muy diferente. Jesucristo enseñó para entrenar a personas que serían entrenadores para entrenar a otros. Tú y yo tenemos que ser entrenadores de otros, pero primero tienes que aprender a ser entrenador. Los apóstoles fueron entrenados para entrenar a otros. Y cuando tú llegas al capítulo 13 de Hechos, encuentras entonces a un grupo de entrenadores, hijos de apóstoles. Los apóstoles lograron pasar la estafeta a una siguiente generación de entrenadores. Por lo tanto, no es un simple hecho de enseñar. Guardar significa obedecer.
Porque dice el versículo enseñándoles que guarden, enseñándoles que obedezcan, enseñándoles que practiquen. En otras palabras, enseñándoles a ser entrenadores para entrenar a otros. La orden es enseñar a obedecer, no tan solo a saber. Las iglesias están repletas de gente que saben, pero solamente eso es lo que tienen. Información, saben, pero no hacen. ¿Y cuántas iglesias se paran a decirle al pastor, sí, pastor, ya lo sé? Sí, pastor, ya lo sé, pero no practican. El énfasis está en practicar, en ser entrenador para entrenar. Ese es el énfasis que Dios quiere que entendamos. Saber es una cosa, practicar es otra, ¿verdad? Enseñar, entrenar es una labor ordenada por nuestro Señor Jesucristo. No lo tome a la ligera, no lo pase por alto, porque tan importante es ir y predicar el Evangelio, tan importante es bautizar a las personas, como importante es entrenarlas. Desafío, seamos entrenados para entrenar a otros. Desafío, seamos verdaderos entrenadores. Yo te invito, amado hermano, a que seas parte del ministerio de enseñanza. Amén. Padre, te damos gracias porque nos permites reflexionar en los ministerios que usted le ha otorgado a su iglesia. Hoy, yo te ruego que guíes a cada hijo tuyo a tomar la correcta decisión, pero nadie se debe de quedar sin ser parte de un ministerio. En tus manos, soberano Dios, pongo a tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Hermana Eli.